Medio de tantas de las voces que escuchamos diariamente, ¿cómo podemos estar seguros cuando es Adonai que nos habla? Cuando es Él que nos está hablando, podríamos decir cómo podamos estar seguros que Él nos está hablando. Quiero que meditamos en qué significa escuchar a Adonai. Tantas veces hemos hablado sobre escuchar porque hemos hablado de Shema. Y sí, esto es una de las cosas que Shema como palabra, como concepto también de Shema Israel y todo lo que conocemos es muy profundo. Por esto preguntémonos si escuchar a Adonai es solo una cuestión de palabras o realmente para ti significa algo y puede ser algo mucho más profundo. Y piensa en todos estos momentos que lo hayas sentido Adonai, que te habló, y piensa que era su voz. Porque he estado meditando que realmente uno de los aspectos más importantes de la vida espiritual es propio esto, aprender a poder reconocer la voz de Adonai. Y esto mucho más en medio de tantas distracciones, ruidos que vemos como nos están rodeando, a veces demasiado, porque el Eterno siempre está dispuesto a hablar, pero Él requiere que tengamos un corazón dispuesto, porque vamos a ver ahora que hay cosas que el Eterno espera de nosotros para que Él pueda hablar a nuestro corazón. Si queremos de verdad escucharlo, si queremos estar seguros que Él nos habla, tenemos que tener estos requisitos. Y uno de estos requisitos es un corazón dispuesto, una vida que sea alineada con su voluntad y también esta capacidad de poder discernir entre su voz y otras influencias alrededor de nosotros. Y entonces vamos a ver y empezar con esto de la importancia de tener un corazón dispuesto, pero no solamente obediente también, porque para poder reconocer la voz de Adonai, primeramente tenemos que tener un corazón dispuesto de escuchar, pero como dice Shema, listo para obedecer. Y en Juan 10, 27, Yeshua nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Vemos como este versículo nos subraya, nos muestra una relación de confianza y dependencia de las ovejas, nosotros como creyentes, en el pastor que es Yeshua. Entonces, para reconocer su voz debemos estar dispuestos a seguirle, a tener esta confianza y esta dependencia de Él y dispuestos a seguirle, sabiendo que sus palabras siempre nos guían y nos guían por el camino correcto, que esto es confianza en Él. ¿Por qué? Porque realmente quien quiere y está dispuesto a seguirle va a poder escuchar su voz. Si no, no. Además de esto, en Salmos 46:10 vemos que este salmo dice, estar quietos y reconocer que Él es Elohim. Vemos como nos muestra y nos recuerda la importancia de estar quietos. Y esto significa que para escuchar la voz de Adonai es importante que cultivamos estos momentos de quietud, de alejarnos de ruidos, de alejarnos de las distracciones, para enfocarnos en su presencia. Porque varias veces vemos que su voz no llega en grandes manifestaciones, sino en este susurro tranquilo que podemos percibir solamente cuando estamos en el silencio y atentos. Y esto lo vimos, por ejemplo, cuando el Eterno se mostró a Moshe, si nos acordamos Éxodo 33, también al profeta Elías, en la quietud, en la tranquilidad se ha mostrado, en un susurro hermoso, tranquilo. Después tenemos que estar en sintonía espiritual con Adonai.
Y porque si no, no podemos esperarnos que vamos a escuchar la voz de Adonai si no estamos en sintonías con Él. Y esto requiere propio una vida de oración constante, meditación en su palabra, estar sensibles a su ruaj. Y cuando nuestras vidas están alineadas con su voluntad, esto nos ayuda a que nos hace más fácil discernir cuando Él nos habla, ya que nos habla a través de las escrituras, como vimos la vez pasada, o de una palabra directa, o también mediante el testimonio interior de su espíritu, de su rúa. Sabemos que la palabra, la Biblia está lleno de ejemplos de personas que escucharon claramente la voz de Elohim y fueron guiados por su voz para poder cumplir sus propósitos. Y vamos a ver dos ejemplos que conocemos muy bien para ver cómo esto nos enseña cómo el Eterno se puede manifestar de varias maneras, pero siempre tiene este propósito de guiarnos o hacia una relación más cercana con Él, que sin esto es imposible esperarnos de escuchar su voz. Y pensamos en Éxodo 3, donde hay la historia de Moshe y la zarza ardiente. Vemos que la clave de este pasaje es cómo Moshe puede reconocer que algo que era fuera de lo común estaba sucediendo porque esta zarza estaba ardiendo y no se consumía. Y entonces esto lo hizo acercarse con reverencia. Vemos como la voz de Adonai lo llama desde la yarda y entonces Moshe que dice, heme aquí. Y esto nos puede mostrar también que cuando el Eterno nos habla, nosotros debemos estar dispuestos a detenernos y a prestar atención. Con esta yarda ardiente también el Eterno lo ha atraído ahí y captó su atención. Y Moshe dijo, aquí hay algo extraordinario, aquí está pasando algo. Y esto me puedo imaginar que para él ya se olvidó de por qué estaba ahí, se olvidó qué estaba haciendo. Me imagino que fue tan impresionante esto que se quedó maravillado. Y esto atrayó su atención y prestó atención a lo que estaba pasando. Y después que empezó a entender que hay algo extraordinario, algo maravilloso ahí, vemos como Moshe mostró humildad, porque él se quitó las sandalias, entendió que estaba en un lugar kadosh. Esto significa respeto y reverencia. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener cuando nos acercamos a Él para escucharlo y cuando Él habla. Otro ejemplo tenemos a Samuel, en Primera de Samuel 3. Vemos que el Eterno, por la primera vez que habla a Samuel y la primera vez que él escucha la voz, el Eterno era mientras dormía. Y vemos que él no lo reconoce, pero vemos como a través de este pasaje también podemos aprender que la capacidad de reconocer la voz de Adonai puede requerir tanto tiempo como práctica también. Y que a veces necesitamos, por ejemplo, como en caso de Samuel al comienzo, necesitamos ser guiados por otros que tienen más experiencias en discernir la voz de Elohim. Y una vez que vemos como su testimonio es fuerte, porque una vez que Samuel aprendió a reconocer la voz del Eterno, su vida fue transformada. Y vemos que se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. ¿Y cómo podemos reconocer la voz de Adonai nosotros hoy como hoy? Pues, como hablamos en la primera parte de estas meditaciones, que una de las maneras más claras de reconocer la voz de Adonai es a través de la escritura, porque toda palabra que proviene de Elohim tiene que estar y estará en armonía con lo que Él ha revelado ya en su palabra escrita. En 2 Timoteos 3, del 16 al 17, vemos que apóstol Pablo nos recuerda que toda la escritura fue inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Entonces, si alguien siente que, o puedes sentir, o puede llegar a un cierto momento de sentir que Adonai no está hablando, siempre tenemos su palabra, que el Eterno siempre nos habla a través de su palabra. Tenemos que estar siempre listos para escuchar lo que Él nos dice en su palabra. Y con su palabra también podemos validar lo que escuchamos, porque si está alineado la voz que escuchamos, la palabra que escuchamos dentro de nosotros con la palabra de Elohim, entonces esto es una confirmación de que es su voz. Y al comienzo, cuando el Eterno empezó a hablarme, además de su palabra, además de un empuje que tenía que hacer, que me estaba poniendo un sentir o como una carga. Al comienzo lo escuchaba de esta manera, algo que estaba ahí, batía, como estaba ahí, me hacía sentir que tengo que hacer esto porque si no lo hago, no sé qué me va a pasar. Y hasta que no lo hacía, ahí estaba. Y yo sabía que era el Eterno. Y empecé a discernir y conocer cuándo era Él. Pero además de esto, cuando empezó a hablarme con su voz dentro de mi interior, al comienzo a veces decía, pues, ¿es Él, no es Él? Y entonces me iba siempre a la palabra. También porque aprendí a discernir su voz a través de su palabra. Y entonces el Eterno me confirmaba lo que escuchaba dentro de mí, su voz, me lo confirmaba con su palabra. Entonces vemos cómo podemos tener su palabra y cuánto es importante estudiar la palabra, porque cuando estudiamos, cuando la memorizamos, cuando meditamos en ella, en un versículo, también llega su voz. Mientras meditamos su palabra, reflexionamos, hablamos, puede llegar su voz en nuestro interior, clara. Y esto es una confirmación y sabemos que es su voz. También Él nos habla a través de su Ruach y nos guía a su presencia. El Ruach de Elohim nos puede ayudar a entender y discernir su voz. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces sabemos que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos guía hacia la verdad y nos ayuda a reconocer cuándo es Elohim que nos está hablando. Porque a través de su Ruach nosotros sentimos una paz que no se puede explicar en palabras y que sobrepasa todo entendimiento, como dice en Filipenses 4:7. Y esta es una señal clara de que estamos sintonizados con la voluntad de Adonai. También el Eterno puede confirmar su voz a través de otros creyentes, nuestros hermanos, otras personas. Y a veces el Eterno lo hace también con personas que encontramos en la calle, con personas que nos ponemos a hablar. En muchas ocasiones podemos percibir una palabra de Adonai. Pero lo más importante claramente es buscar este consejo de alguien que es sabio, alguien que camina con el Eterno, que realmente sabe discernir la voz del Eterno y que escucha la voz del Eterno. Porque el Eterno muchas veces usa otras personas para confirmar lo que ya habló Él mismo en nuestro corazón. Y Él también lo puede hacer a través de una predicación, Él tal vez lo puede hacer a través de otras personas con las cuales tal vez le decimos de orar con nosotros, a través de una oración que alguien hace. Entonces tenemos que estar atentos y siempre listos para recibir esta palabra. Y una clave para poder reconocer la voz del Eterno en nuestra vida diaria, claramente, es pasar tiempo regular con Él, en oración, en comunión con Él. Porque es lo mismo como en cualquier otra relación que hay humanamente. Cuanto más tiempo pasamos con una persona, más aprendemos a reconocer su voz, su carácter, también su forma de comunicarse. Y también cuando, por ejemplo, hablamos
al teléfono. La primera vez que hablamos con una persona que nunca la hemos escuchado, no sabemos quién es, nunca hemos hablado con esta persona, no sabemos quién es, claramente no reconocemos su voz. Pero ya si hablamos más veces, ya la segunda vez, sí, lo sé quién eres, ¿no? Y ya la tercera vez, ya la cuarta vez, ya lo sabemos. No es necesario que nos diga quién es porque lo reconocemos. Y así como sucede en una relación entre amigos, entre familiares, vecinos, esta relación que nosotros tenemos con el Eterno, cuanto más tiempo pasamos en su presencia, se nos hace más fácil discernir su voz y discernir entre todas las demás voces que podemos escuchar. Por esto, el tiempo constante en oración es fundamental para poder reconocer su voz. Por esto tenemos que estar regularmente en su presencia. Y cuando estamos en su presencia, no solamente llevar nuestras peticiones, sino es importante crear este espacio para escucharle, para desarrollar esta relación íntima con él, para poder discernir su voz con claridad. Porque como hemos visto la vez pasada, si la oración no es solo pedir, no es solamente llevar nuestras peticiones, sino es un acto de comunión, esto nos transforma espiritualmente y nos hace sensibles a su voluntad. De hecho, el Eterno claramente recibe quien viene y quien lo busca con sinceridad, pero hay una distinción entre el que lo busca porque quiere estar con él, porque lo desea, porque quiere recibir más profundo de su presencia, de su relación, no solamente para recibir consuelo, para recibir una palabra en sí, sino porque quiere una relación con él. Entonces, el que lo busca así puede discernir su voz. Pero esto es importante que estamos en su presencia en el silencio, que apartamos este tiempo de estar en silencio para poder mantener esta conexión profunda con Abba, que es la fuente de vida. Y vamos a ver ahora algunos obstáculos que están ahí y no nos deja reconocer la voz del Eterno. Y una de las cosas son las distracciones y todo lo que hay como ruidos del mundo. Y es cierto que hoy como hoy vivimos en un mundo que es lleno de ruido, lleno de distracciones, y esto nos puede impedir escuchar claramente la voz de Adonai. Por esto es importante apartar este tiempo de buscar su presencia en el silencio, de estudiar la palabra, de estar alejados de todo lo que es ruido y centrarnos en escuchar su voz. Porque si nosotros, por ejemplo, buscamos su presencia y después, no sé, tenemos que levantarnos y ir a beber agua, no sé, volvemos, después tenemos que, no sé, contestar al teléfono y después nunca se va a entrar realmente en esta profundidad, en su presencia. Y es exactamente como cuando alguien nos quiere decir algo tan importante que para nosotros es muy importante, nos concentramos talmente tanto porque su respuesta nos importa tanto que nos olvidamos de todo. Todo lo que está pasando alrededor de nosotros ya no existe porque nuestra atención está ahí. Por esto, si nuestras vidas están demasiado ocupadas o llenas de ruidos, va a ser difícil discernir cuando Adonai está hablando. Y otra cosa que puede impedir es la falta de emuná y también la duda. Porque a veces cuando viene la duda o la falta de emuná, como dice en Santiago 1, del 6 al 7, cuando dice que debemos pedir con emuná, sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar, inestable en todos sus caminos. Por esto si tenemos dudas constantemente sobre de qué Él nos habla o si cuestionamos también nuestra capacidad de oír su voz, podemos perder estas oportunidades que para nosotros son valiosas de escuchar su voz y de poder seguir su guía. Por eso vemos que reconocer la voz de Adonai
esa como una habilidad espiritual que se desarrolla y se desarrolla en el tiempo, en la paciencia y en la práctica. Tenemos que tener un corazón dispuesto, estar en sintonía con el Ruach, y es importante que validamos siempre lo que escuchamos con la palabra. Y a través de la quietud, de la oración, del estudio de la palabra, vamos a poder aprender a escuchar claramente cuando Él nos habla. Y vamos a poder seguir su dirección en todo lo que Él nos está guiando. Y vamos a entender cuál es su voluntad. Que el Eterno de verdad nos ayude, que podamos desarrollar siempre más esta habilidad de escuchar su voz, pero que nos acercamos con sinceridad, más que todo porque lo deseamos a Él, más que todo porque deseamos su presencia, porque nos gusta estar en su presencia y porque lo amamos y porque es precioso este tiempo estar con Él en la tranquilidad, en la quietud, para poder discernir su voz. Y cuando estamos llenos de Él, de su Ruach, estamos llenos de su palabra, cuando nos alimentamos de esta comida y cuando estamos rumegando su comida, estando ahí pensando, remasticando su palabra, ahí nace su voz, ahí vamos a escuchar, ahí se crea el camino abierto, el canal preparado para poder escuchar su voz claramente. Gracias, Abba. Gracias porque tú estás dispuesto a hablarnos siempre, en todo momento. Tú quieres hablar a el que te busca de un corazón sincero, verdadero, el que escucha tu voz para obedecerte, dispuesto a hacer tu voluntad y dispuesto a estar contigo, más que todo, estar en tu presencia. Gracias, Rey. Gracias por este espacio que estamos aprendiendo, nos estamos ejercitando de poder escuchar tu voz, de poder estar en tu presencia, respirar de tu perfume, llenándonos de ti, descansando a tus pies. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Beshem Yeshua HaMashiach. Gracias, Rey.